103. Vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Importante la actitud de adorar y de alabar a Dios. Hay bendición en la alabanza. Dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, ¿no? Y es importante cuando podemos alabarle al Señor en espíritu y en verdad. No solamente estamos ejercitando nuestras cuerdas vocales y estamos cantando o lo estamos haciendo emotivamente, sino que realmente le estamos tributando al Señor nuestra alabanza, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Aquí el salmista en este conocido salmo, salmista David, dice y se exhorta a sí mismo, porque dice, bendice, no le dice a otros que bendigan a Dios, ¿no? No le está diciendo a los demás que bendigan a Dios, sino que en principio en este salmo David está exhortándose a sí mismo y dice, bendice alma mía a Jehová. Y yo digo, qué importante la actitud de David en este sentido, ¿no? Muchas veces creo que es bueno que podamos tomar como ejemplo lo que hizo David. Muchas veces estamos que, bueno, no tenemos muchas ganas de alabar o no tenemos no estamos como motivados para bendecir y alabar al Señor, pero no se trata de una cuestión que si tenemos ganas o no. Él es nuestro Salvador, es el que dio su vida por nosotros, es el que nos ha perdonado y nos ha librado de todas nuestras miserias y nos ha dado una nueva vida. No hay ninguna excusa para que nosotros no tengamos deseos o no tengamos el ánimo de alabar a Dios, sino que realmente debemos hacerlo. Y cuando esto no se produce espontáneamente, debemos exhortarnos a nosotros mismos. Amén. Así como de alguna manera podemos exhortar a alguien que a lo mejor está un poco como decaído y está un poco como que los brazos pesados para alabar y bendecir y levantar sus brazos para dar gloria a Dios, y lo animamos y le decimos que alabe al Señor y que levante los brazos. Quizás vale la pena que podamos hacerlo en lo que respecta a nuestra propia experiencia. David se estaba exhortando a sí mismo. Bendice, alma mía, a Jehová. Y qué lindo esto, ¿no? Que podamos ser, esto quiere decir que David estaba tomando cuenta, estaba siendo consciente de que debía alabar a Dios por todas las cosas. Un poquito más adelante hace como una lista de bendiciones que tenemos de parte de Dios, pero era necesario que él pudiera tener esta actitud de bendecir y de alabar, de ser agradecido al Señor, y se estaba exhortando
a sí mismo para hacerlo. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? ¿Lo ha hecho alguna vez? ¿Alguna vez se ha sentido como no motivado para alabar al Señor? O tal vez por alguna situación, algún problema, alguna cuestión a lo mejor que lo ha tenido preocupado, que esto le impide que usted pueda alabar al Señor con libertad porque está pasando por alguna situación. Pero permítame decirle que no tiene nada una cosa que ver con la otra. Y es más, podríamos decir que cuando alabamos al Señor, le permitimos al Señor que obre con poder en nuestra vida. De ninguna manera vamos a poder bendecir y adorar a Dios en espíritu y en verdad si realmente no tenemos esa concepción de que debemos hacerlo porque Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra honra y toda nuestra alabanza. No hay otra respuesta del hombre que sea más coherente en relación con la obra que Dios hizo en nuestra vida que poder tributarle al Señor toda nuestra adoración. ¿O no es así? No podemos. Y esto es algo que el Señor hizo. Esto es algo que el Señor... Pero mire, pastor, yo todavía tengo algunos problemas. Todavía hay algunas situaciones que no las tengo resueltas. Quizá tengo alguna enfermedad, tengo alguna dolencia, quizá hay algunas cosas que no las he podido todavía vencer. ¿Y usted cree que bajando los brazos va a tener la victoria? De ninguna manera. Pero levantando los brazos el Señor lo fortalecerá y lo llenará de su gracia para que usted pueda vencer en el nombre del Señor. Quizá cuando recordamos aquella célebre batalla del pueblo de Dios contra los amalecitas y sabemos que Moisés estaba allí en el monte viendo cómo el pueblo estaba enfrentándose allí con los enemigos, y dice la Biblia que cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel prevalecía contra sus enemigos. Pero cuando sus brazos se cansaban y los bajaba, el pueblo de Israel quedaba sometido y el pueblo de Amalec comenzaba a prevalecer sobre el pueblo de Dios. ¿O no es así? Y evidentemente esto se estaba dando hasta que dos varones, Aarón y Hur, cuando vieron esto, dice que se pararon, hicieron sentar a Moisés sobre un lugar y le levantaron los brazos y se los mantuvieron en alto. Y el pueblo de Israel tuvo la victoria completa sobre todos sus enemigos. Gloria sea el nombre del Señor. Nuestro pastor Reyes solía decir que los brazos, cuando alabamos al Señor, nuestros brazos son como las antenas, ¿no? Y de alguna manera el hecho de poder alabar al Señor en espíritu y en verdad y tener esta actitud de alabanza y de adoración es lo que nos permite realmente no solamente tomar conciencia de que debemos tributarle al Señor la bendición, la alabanza, porque Él ha hecho una obra tan grande en nosotros, sino porque a través de esa comunión espiritual y de esa adoración, el Señor nos renueva y nos fortalece para que podamos seguir tomando victorias en su nombre. Hemos cantado que podemos tener victoria, ¿no?, en el nombre del Señor. Y creo que necesitamos comprender esto. Cuando el creyente parece que está ahí, que no levanta los brazos, que no tiene ganas de orar, que no tiene ganas de alabar a Dios y que parece que se olvidó de todo lo que el Señor hizo en su vida, porque a lo mejor tiene algunos problemas, pero si no levanta los brazos y no alaba al Señor, como dice la exhortación que tenemos allí en la carta a los Hebreos, que debemos levantar, ¿no?, afirmar nuestras rodillas paralizadas y levantar nuestros brazos cansados, debemos alabar y glorificar el nombre glorioso del Señor. Aquí el salmista David dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mire, hay dos cosas. En el primer versículo, la segunda parte dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué sería todo mi ser? Usted sabe de qué nos componemos nosotros, ¿no? O cómo Dios nos ha hecho. Espíritu, alma y cuerpo. O sea que tenemos que adorarle con el espíritu, con el alma y también con el cuerpo. ¿O no es así? No importa que uno lo crea, la Biblia lo dice.
La Biblia lo dice que también con el cuerpo debemos alabar a Dios. También debemos que todo nuestro cuerpo esté involucrado, todo nuestro ser está involucrado, desde adentro hacia afuera, espíritu, alma y cuerpo puedan bendecir y adorar el nombre del Señor. Pero yo alabo por adentro. ¿Sabe que no se lo cree ni usted? No se lo cree nadie. Porque en realidad es lo que necesitamos es poder bendecir y adorar y alabar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma y también dice con toda nuestra fuerza. Amén. Es decir, que toda nuestra naturaleza tenga que estar involucrada en la adoración a este Dios maravilloso y de poder. Y dice también en el versículo 2, y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. O sea que es seguramente que cuando estamos en esa situación de brazos caídos es que estamos olvidando muchas de las cosas que Dios hizo en nuestra vida. Porque si las estuviéramos recordando y las tuviéramos presentes, tendríamos que estar dándole gloria a Dios. Pero me duele la pierna. Pero tengo este problema, mire, me echaron del trabajo, mi familia. Pero eso opaca de alguna manera lo que Dios ya hizo en su vida. ¿Acaso alguna de esas cosas pueden compararse con el gran milagro que Dios hizo en su vida al pasarlo de muerte a vida? Porque usted estaba muerto. Yo estaba muerto, mire. Y la Biblia dice que todo aquel que viene al Señor está muerto, porque el Señor nos da vida en Cristo Jesús. Él nos hizo pasar de muerte a vida. ¿A usted le dio vida el Señor o sigue siendo el 48? Para los que no saben, el 48 es el muerto que parla. Entonces que el Señor nos ayude para que podamos comprender. Entonces cuando usted empieza a tomar conciencia de su relación con Dios, no tiene por qué estar en esa situación pensando en lo que pasa o en lo que tiene por delante, cuando realmente tiene toda una experiencia y una historia con el Señor que le hace a usted ahora tomar conciencia de que debe alabarlo y bendecirlo con todo su ser. Espíritu, alma y cuerpo. Y que no puede olvidar ninguno de los beneficios. Ninguno de los beneficios. Yo le puedo decir que esto es algo que nos deja en deuda siempre. Y algunos dirán, ¿por qué? Mire, si yo tengo que acordarme de todos los beneficios que Dios me dio en los 55 años que tengo de estar en el camino de Dios, mire, seguro que no me acuerdo ni de la mitad. ¿O no es así? ¿Usted se acuerda de todos los beneficios y todas las bendiciones que Dios le dio en el tiempo que tiene de estar? No me diga que sí porque me miente. No se los puede acordar todos. Porque Dios cada día de nuestra vida nos muestra su misericordia. Y ha obrado en nuestra vida en distintos momentos y en situaciones que no esperábamos ni siquiera teníamos en mente que iba a producirse tal o cual cosa, y ahí hemos visto la mano poderosa del Señor. Es imposible acordarnos de todo, pero no podemos olvidarnos de aquellas cosas que hizo el Señor cuando pasamos de muerte a vida. No podemos olvidarnos de la gran obra que el Señor hizo cuando conocimos al Señor. Yo creo que nadie se puede olvidar del día que aceptó a Cristo como Salvador personal. Nadie puede olvidarse cuando el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Nadie puede olvidarse cuando dio el paso del bautismo. Nadie pudo olvidarse cuando el Señor lo ha llamado al servicio. Son experiencias gloriosas que no nos permiten olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, más allá de miles y miles de cosas que por supuesto no nos acordamos. Entonces, que el Señor nos ayude. Tenemos muchos más motivos para darle gloria a Dios y alabar el nombre del Señor que para estar con los brazos caídos y con el ánimo realmente también en esa misma situación. Aquí hay una lista de cosas que menciona el salmista. Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza diciendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades.
todos tus pecados. Él es el que perdona nuestros pecados. ¿Quién es el que perdona pecados? San Pedro. No. Pablo el apóstol. No. ¿Quién es el que perdona pecados? Es Dios. Él es el único que perdona pecados. Es que si nuestros pecados fueron perdonados, Él es el único que nos ha perdonado los pecados, porque es el único que tiene poder para perdonar pecados. Entonces, cuando pensamos en esto y pensamos en tantas cosas que hacemos, no solamente en los pecados que cometimos antes de decir Cristo es mi Salvador, que posiblemente eran muchos, pero aún a partir de ese momento de cuántas cosas hemos hecho mal, en cuántas cosas hemos fallado, en cuántas cosas hemos pecado con nuestras actitudes y lo seguimos haciendo y cuánto cuidado tenemos que tener con esto. ¿Y quién es el que sigue usando su misericordia cuando ve el arrepentimiento y el perdón en nuestra vida? Es Dios, es Él el que obra de esta manera. Así que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que perdona todos nuestros pecados. Él es el único que nos puede perdonar. De tal manera que hay una relación muy estrecha con Dios. No hay absolutamente nada fuera de Dios que pueda darnos este beneficio o esta bendición o esta liberación y esta salvación. No hay nada, no hay nadie que lo pueda hacer. Dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay nadie, ni San Pedro, ni San Pablo, ni María, ni nadie, hermano, solamente en Jesucristo que es nuestro Salvador. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Y Él es quien perdona todos nuestros pecados. Y Él es el que de aquí en adelante seguramente tendrá que seguir con su gran misericordia obrando en nuestra vida y seguir perdonando nuestras ocasionales faltas, las cuales debemos con arrepentimiento y con fe confesar en su presencia. Él es el que perdona. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a ir? Cuando el Señor vio lo que estaba pasando con aquellos que le habían seguido, cuando Él hizo el milagro de la alimentación de los 5,000 y los seguían por todos lados. Entonces, cuando los tenía el Señor allí, entonces le empezó a hablar más claramente y les dijo que Él era el pan de vida. Mire, primero les había multiplicado el pan y los peces para alimentarlos, pero después cuando ya los tenía allí, digamos, como más cerca de Él, les dijo, bueno, miren, yo soy el verdadero pan del cielo. Yo soy el que descendí del cielo, el verdadero pan de vida, el que come mi carne. Y seguro que todos empezaron a... ¿Y sabe lo que pasó? Lo que dice ahí el Evangelio de Juan. Dice que no quedó ni uno. De todos los 5,000, no quedó nadie. Y ahí estaba Jesús con sus discípulos nada más. Y cuando seguramente yo, no sé si en algún momento usted se ha puesto o se ha querido poner en el lugar del Señor para ver la actitud de las personas, para ver cómo se siente el Señor cuando actuamos de determinadas maneras. Pero me imagino al Señor ver cómo toda esa multitud empezaron a dispersarse. Cuando el Señor les dijo que debían comer su carne y beber su sangre, debían identificarse con Él, porque el que come mi carne, esta es verdadera comida, y el que bebe mi sangre, esta es verdadera bebida. Gloria a Dios, porque el que come mi sangre, come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. Se empezaron a ir. Yo me imagino al Señor, tal vez con silencio y con dolor en su corazón. ¿Usted cree que a Dios le duele cuando las cosas no están bien? Estábamos estudiando el libro de Génesis y ayer teníamos una hermosa clase del capítulo 6, cuando Dios realmente dice que le dolió el corazón cuando vio a la humanidad que estaba sumida en el pecado, en la corrupción y en la violencia. Le dolió el corazón. Les dolió.
Claro que al Señor le duele esto. A veces pensamos que nosotros hacemos cualquier cosa y Dios es Dios siempre. No, a Dios no nos damos cuenta que le ofendemos a Dios. No habla el Señor inclusive acerca del Espíritu Santo y nos dice y nos advierte, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados. Podemos contristar al Espíritu Santo con nuestras actitudes y con nuestro pecado. Así que me imagino al Señor parado y mirando con sus ojos toda esa multitud que habían seguido tan vehementemente al Señor y que tal vez se habían regocijado cuando comieron de los panes y de los peces, y tal vez la algarabía de esa multitud y todo ese movimiento, pero ahora cuando les revela la verdad y lo importante, esa multitud se desintegra y se pierde. Y Jesús dice que entonces se volvió a los discípulos y les dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Uno contestó, Pedro, y le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos conocido y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Alabado. Di maray sanda, camaray sinda, namaray sanda, namaray. Gloria al Señor. Aleluya. ¿A quién iremos? Hermanos, en esta noche, ¿a quién iremos? Él es no solamente el que nos da el pan. Él es el que tiene palabra de vida eterna. Quizá haya alguien que nos pueda dar un pedazo de pan en el mundo, pero nadie le puede dar la vida eterna. Nadie le puede perdonar los pecados. Nadie lo puede limpiar para que usted pueda tener derecho a ser llamado hijo o hija de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. ¿Lo ha pensado? ¿Tiene este conocimiento? ¿Se da cuenta? Y se da cuenta que todas sus actitudes delante de Dios tienen una repercusión. Es cierto que cuando amamos a alguien tratamos de, aunque a veces no estemos muy de acuerdo con algunas cosas, tratamos en lo posible de no hacer nada que lo hiera, ¿no? Porque no queremos traerle un dolor, o no queremos traerle un mal rato, y tratamos en lo posible. ¿Alguna vez hemos pensado cuando hemos hecho algo que sabemos que no está bien, que Dios se entristece, que a Dios le duele el corazón, que Dios se duele cuando sus hijos se apartan, pecan, desobedecen? Que el Señor nos dé este entendimiento. Amén. ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabra de vida, solo Él puede perdonar nuestros pecados. Él es quien perdona todos tus pecados, tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias, tus enfermedades. Y cuando miramos esto, necesitamos saber que Él es, como se reveló desde la antigüedad a su pueblo Israel, que se reveló como Jehová Rafa. Yo soy Jehová, quiere decir tu sanador, tu sanador. Y esa palabra sigue teniendo vigencia. Cuando Dios habla de su pueblo en este tiempo y de la obra que Él quiere hacer en nuestra vida, está involucrado este concepto. Es más, cuando Dios prepara al siervo sufriente que iba a venir, el Mesías, el Cristo, y a través de la profecía se lo revela a Isaías en el capítulo 53 de su libro, leemos, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas Él
no fue herido por Dios, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué le parece? ¿Será cierto? Necesitamos apropiarnos de la bendición de Dios. Necesitamos saber que Él es quien puede obrar en nuestra vida y el que puede sanar todas nuestras enfermedades conforme a su misericordia, porque Él es el Dios que se ha revelado a nuestras vidas como el Dios que es nuestro sanador. Y entonces que nos podamos apropiar. Siempre decimos que el Señor no nos va a sanar, que Dios ya nos sanó, porque en definitiva la obra que el Señor hizo para que nosotros podamos apropiarnos de esta bendición fue la obra que hizo en la cruz. Cuando el profeta Isaías dice, lo que lo dijimos recién, que ciertamente llevó Él nuestros pecados. ¿Dónde los llevó? En la cruz. Ciertamente Él los llevó, los clavó en la cruz, para que nosotros hoy podamos disfrutar esta bendición y animarnos a través de la fe a poder apropiarnos de esta bendición que es parte de la obra que el Señor hizo allí en la cruz. Cuando pensamos en la obra de la cruz, tal vez podemos decir que la obra o la parte más importante de la obra fue la redención, a través de la cual, a través del derramamiento de su sangre, que fue el precio pagado, para que seamos rescatados de la muerte, de la perdición, para que a través de la sangre de Cristo nuestros pecados sean lavados y podamos comenzar a tener una nueva vida en el Señor, y todo esto es algo glorioso. Pero dice que en esa misma obra está incluido el hecho de que el Señor también llevó nuestras enfermedades. Entonces, que el Señor nos ayude para que podamos afirmarnos por la fe en esta bendición que el Señor la pone a disposición de cada uno de nosotros. Él es el que sana todas, ¿cuántas? No dice algunas, ¿vio? Dice todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué pensamos cuando leemos este versículo? Es el que rescata del hoyo, del pozo. Hay un hermoso salmo que usted se lo debe acordar, el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y Él me hizo sacar del pozo. Él escuchó, dice nuestro clamor, ¿no? Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, del hoyo. Y puso nuestros pies sobre peñas, sobre lugar firme. ¿Y cuál es la peña sobre la cual nos puso el Señor? Sobre Él es la peña, Él es la roca. Él es el fundamento de nuestra vida. Así que, fíjese, Él rescató nuestra vida del hoyo. Y cuando hablamos de esto, algunos solamente tal vez hacen mención y tratan de ser muy exclusivos o específicos. Yo he escuchado algo acerca de esto y solamente lo relacionan a veces con no está mal, pero lo relacionan con la depresión, que es como caer en un hoyo, en un pozo profundo, y usan algunos otros salmos. Pero más allá de que eso pueda ser, en definitiva, el hecho es de que habíamos caído en un pozo, y es el pozo de la desesperación. Es el lugar del cual el único que nos puede levantar es el Señor. Él es el que puede extender su mano y sacarnos con su poder y con su gracia y ponernos sobre un lugar firme. El hoyo, el pozo de la desesperación. Creo que esto es algo glorioso, hermanos. ¿Lo ha sacado el Señor de ese hoyo? Y alguno dirá, bueno, pero mire, pastor, yo no estaba en ningún hoyo. ¿Era salvo? ¿Le parece poco el hoyo? ¿Sabe la profundidad de ese hoyo? El hoyo en el que estábamos llega hasta el mismo Hades primero, y después llega hasta el mismo infierno si no conocemos al Señor. Pero de ese hoyo, de ese pozo de la desesperación,
el Señor nos levantó con su gracia y con su poder. A mí me levantó el Señor. No, yo creo que a usted también lo ha levantado. No, el Señor lo ha levantado. Qué hermoso es esto. Que el Señor es el que nos dice que es el que nos sostiene de la mano derecha y nos dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Yo te ayudo. Y yo digo, qué hermoso esto, porque comprendemos que el único que puede hacer esta obra es el Señor. No hay nada en este mundo que pueda sacar al hombre del pozo del pecado, del pozo de la perdición, del pozo de la desesperación. El único que puede y tiene poder para hacerlo es el Señor. ¿O no es así? Sí. El único que puede hacer esta obra es el Señor. Es el que rescata, y esa palabra rescata tiene mucha relación con la palabra redime. Amén. Él es el que nos rescata de ese pozo, el que nos redime, es el que nos levanta con su favor. Es el que te corona de favores y misericordias. ¿Qué quiere decir que te corona? Que te llena. Y es a lo que me refería hoy cuando yo decía que no me puedo ni acordar de todo lo que el Señor hizo en mi vida en los años que estoy en el camino de Dios. No me puedo acordar de todo. Es más, muchas veces, sale alguna conversación y por ahí recuerdo algo que no me lo acordaba. Y recordar cosas que Dios ha hecho, decir, mire lo que Dios hizo y cosas que no la teníamos ni presente, ¿no? No la teníamos ni presente en nuestra vida. Pero Él es el que te corona de favores y misericordias. Cuando nosotros caminamos en el Señor y cuando nosotros andamos en la voluntad de Dios y podemos realmente ser guiados por el Señor, sabe que el favor de Dios está en forma permanente sobre nuestra vida. La gracia de Dios, la providencia de Dios está sobre nuestra vida en forma permanente. Y no solamente en las cosas que nosotros nos damos cuenta que Él hace. No solamente en aquellas cosas que decimos, mire lo que hizo Dios. Hay muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta que Él hace. Y a veces nos damos cuenta mucho después y decimos, mire cómo Dios me libró de tal cosa. ¿No le pasó? ¿Nunca? Usted ni haberse dado cuenta, pero después de un tiempo y frente a las situaciones como se van dando, ahí el Señor le abre los ojos y le dice, Señor, gracias, yo ni me di cuenta, Señor, pero ahí estabas tú. Como Jacob cuando estaba huyendo y se puso ahí con la cabeza en la piedra, en Horeb. Dice, Dios estaba aquí, yo no me había dado cuenta. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta? Y que Dios nos está guiando, y que Dios nos está sosteniendo, y que Dios está haciendo cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que Él las está haciendo. Pero las hace. ¿O no? Pero las hace. Y esta es la confianza que tiene el cristiano. Cuando el cristiano tiene esto, sabe que Dios está con él y sabe que en medio de las situaciones y de las circunstancias, el Señor estará haciendo tantas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos testimonios, ¿no? Yo me acuerdo de un misionero que vino hace unos cuantos años atrás, y había estado predicando en un lugar de gente muy agresiva, acá en Argentina. Y bueno, hizo como una campaña, tenía una contra muy grande porque no querían que la hiciera. Y bueno, pero finalmente hizo esta campaña. Se llamaba el misionero, y creo que a lo mejor, no sé, el Jorge se debe acordar, Jorge Reynoso, David Peloso. Y daba el testimonio, vino a predicar un día aquí a la iglesia, que el pastor lo invitó, y daba el testimonio de lo que había ocurrido en aquel tiempo. Y entonces se había preparado una serie de noches de reunión, de campaña, de un misionero aquí en el país que llevaba la palabra en esos lugares. Y bueno, pero había una gran contra, pero muy, muy marcada. Y habían tenido la reunión, no sé, uno de los días, o habían tenido la reunión y se habían entregado muchas almas y había sido algo hermoso. Y él, para ir al lugar donde estaba
donde pasaba la noche, donde estaba parando, tenía que atravesar como un campo, un descampado, que inclusive no tenía prácticamente luz. Lo cierto es que, bueno, se terminó todo y él fue y se dirigió hacia el lugar donde estaba parando. Al día siguiente, cuando se levanta y no sé dónde va, o en la iglesia después al otro día, creo que fue, a la carnicería, bien, cierto. Y allí, allí es donde se entera de cómo había sido la cosa. Entonces le dice, mire, ¿quién lo va a poder tocar a usted? ¿Por qué? Dice. Y bueno, ¿por qué se hizo acompañar? Tenía no sé cuántos soldados habían visto que iban alrededor de él, que iban escoltándolo hasta... ¿Soldados? No había habido ningún soldado. Pero ¿sabe una cosa? Dice el Salmo 91, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Gloria sea el nombre del Señor. Él no había visto nada, él no se había dado cuenta de nada. Llegó tranquilo al lugar donde estaba, durmió tranquilo. Y los otros habían visto no sé cuántos soldados que lo rodeaban y que lo acompañaron y lo custodiaron hasta que él llegó a su casa. Y yo digo, qué grande es la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces los ángeles del Señor habrán rodeado nuestra vida y el Señor nos habrá protegido de tantas situaciones y cosas que ni siquiera tal vez nos hemos dado cuenta? Y allí estaba, porque dice que los ángeles del Señor son los que trabajan en favor de los herederos de la salvación, es decir, de nosotros. Así que Dios es el que usa, así como hay tantas veces que ha usado los ángeles en tantas oportunidades, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan cuando el ángel los sacó a Pedro de la cárcel? Bueno, vamos a hacer un montón de menciones, ni hablar del Apocalipsis, pero por lo menos en algunas situaciones que han tenido participación. Y yo creo que de alguna manera el Señor también envía a sus ángeles para que nos guarden y que nos protejan. Y seguramente no nos damos cuenta, hermano. Él es el que nos rodea, es el que nos llena de favores, el que nos corona de favores y de misericordias. Gloria sea el nombre del Señor. Y así como a veces decimos, Señor, te pido que perdones mis pecados, aún aquellos que me son ocultos, tenemos que decir, Señor, te doy gracias por aquellas cosas que no me he dado cuenta, pero que seguramente tú has hecho, Señor, en favor de mi vida. ¿Cuántas veces me habrás guardado? ¿Cuántas veces me habrás librado? ¿Cuántas veces, Señor, tus ángeles me habrán rodeado y tu gracia, Señor, me ha protegido? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Tiene usted esta confianza en el Señor? Tiene esta confianza en el Señor. Gloria a Dios. A veces creemos que estamos solos y decimos, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Pero amén, el Señor está con nosotros. Y también muchas veces hay ángeles alrededor nuestro que nos guardan y nos cuidan. Aleluya. El Señor nos protege, el Señor nos guarda porque Él nos ama, hermano. Aleluya. Somos su especial tesoro, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y tenemos que estar agradecidos. Tenemos que estar agradecidos. Dice el otro versículo, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ahí está. Él es el que hace justicia. ¿Alguna vez fue víctima de alguna injusticia? Sí, pero que no lo agarre porque... ¿Usted no cree que Dios hace justicia? Hermano, yo lo he visto con mis propios ojos. Dios es el que hace justicia. Dice bien acá, ¿no? Y derecho a los que padecen violencia. Violencia es todo maltrato, es toda obra perversa,
No es solamente que nos dieron un golpe. La violencia a veces está verbalmente, la violencia está en las actitudes, ¿o no? A veces en las palabras. Y hay violencia. Y esa violencia a veces daña más que un golpe. A veces preferimos que nos den un bollo. Y no otra cosa. Pero ¿sabe una cosa? Si somos del Señor y Él está con nosotros, Él es el que hará justicia a los que padecen violencia. Pero esto no es justo. No. ¿Acaso fue justo lo que le hicieron al Señor? ¿Fue justo? No, todo injusto fue. Sin embargo, Él pudo soportar todo esto. Pero evidentemente hay un Dios de justicia y que iba a manifestar su justicia y que la va a manifestar y la seguirá manifestando hasta el fin, porque Él es el Dios de toda justicia. Y dice que esa justicia la hará a favor de aquellos que padecen violencia. Entonces, qué importante, ¿no? Pero nos damos cuenta que el que tiene que poner su mano es Dios. Y quiere que le diga una cosa. Ay, cuando Dios pone su mano. Lo hemos visto, hemos sufrido de distintas maneras, a lo mejor experiencias y violencia. Y después hemos visto la justicia de Dios de una manera terrible. Ay de quien toca a un hijo de Dios. ¿O no es así? Ay. Que el Señor nos ayude, que podamos comprender también esta verdad. Entonces, por eso dice la Biblia, no os vengáis por vosotros mismos, dejadme a mí la venganza. Yo voy a hacer justicia, yo voy a poner las cosas en su lugar. Y cuando Él las pone en su lugar, ay de aquel que ha actuado de esa manera. Entonces, que el Señor nos ayude, primero para estar seguros de que si en algún momento, de alguna manera, estamos sufriendo alguna violencia de algún aspecto, encomiende la causa al que juzga justamente. Y el Señor, que es Dios de toda justicia, hará justicia. Amén, hermano. No es como el juez injusto. Él está lleno de amor y de misericordia. Y Él está dispuesto a hacer las cosas en favor de aquellos que le temen y aquellos que realmente se gozan en su justicia. Yo digo, qué hermoso esto para que podamos reconocer que debemos alabar al Señor. Mire cuántas cosas, ¿no? Por las que debemos alabar al Señor. Algunas que ni nos damos cuenta, no las teníamos presentes, algunas las habíamos olvidado, otras a veces las dudamos porque hay dudas a veces en nuestro corazón y no las podemos creer como las dice la palabra. Y todo esto, el Señor quiere que lo podamos dejar de lado para que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. David estaba exhortándose a sí mismo a poder entender y poder tomar conciencia de todas estas bendiciones y alabar y bendecir el nombre del Señor. Que todo su ser, íntegramente, pueda bendecir y pueda alabar el nombre del Señor. Y podemos decir, ¿por qué todo nuestro ser? Porque la bendición de Dios abarca todo nuestro ser. Porque perdona nuestros pecados y limpia nuestra alma, renueva un espíritu recto dentro de nosotros, nos sana de las enfermedades y obra en nuestra vida exterior también. La bendición de Dios nos cubre, como para que nosotros podamos entonces alabar al Señor con todo nuestro ser. ¿Alabamos al Señor con todo nuestro ser? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, en espíritu, en verdad.
que en esta noche podamos realmente alabarle y que no haya nada que pueda impedir que nosotros podamos glorificar y bendecir el nombre del Señor.